Bienvenidos, bienvenidas a estas jornadas de ponencias de actualidad civil y penal organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Granollers y el grupo de Pucat Joves del mismo colegio. Les damos las gracias por habernos permitido participar en estas jornadas. Y en esta segunda ponencia vamos a hablar de la compensatoria. Bien, la pensión compensatoria, como ya sabéis, es una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro, que se da tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente que se dé una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges, y el empleamiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica que disfrutaba durante el matrimonio es lo que permite y da el derecho a obtener esta pensión. Bien. La razón de ser de la pensión compensatoria está en la relación de la comunidad de disfrute entre dos personas que están unidas por matrimonio. Y está en relación con la posición económica que se disfrutaba. Ello da lugar a que, extinguido el vínculo, el cónyuge que queda en peor situación, en desequilibrio, deba ser compensado por el cónyuge que está en una situación mejor. Los presupuestos para reclamar la pensión compensatoria son que el cónyuge solicitante pruebe que ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición disfrutada que disfruta el otro cónyuge. No se requiere, por tanto, la prueba de la necesidad. El derecho a reclamar la pensión debe existir en el momento de la ruptura, sin que deba tenerse en cuenta los hechos que hayan tenido lugar durante la separación o posteriormente. El desequilibrio que genera el derecho a la pensión debe existir en el momento de la ruptura matrimonial, aunque se acuerde el pago de alimentos a uno de los cónyuges, sin que el momento del divorcio permita examinar de nuevo la concurrencia o no del desequilibrio, y sin que la extinción del derecho de alimentos genere por sí mismo el derecho a obtener la pensión compensatoria. Atender al momento de la ruptura tiene por objeto el que no se tenga que mantener tras la ruptura una vinculación económica entre cónyuges, distinta de la que la ley autoriza, y propiciar, en definitiva, una suerte de problemas añadidos y en ningún caso deseables. Es decir, se parte del principio de que los sucesos que se producen con posterioridad a la ruptura de la convivencia son en principio relevantes para determinar la existencia de la pensión compensatoria o la procedencia de elevar su cuantía, si operan, sin embargo, para su posible disminución o extinción. Ahora bien, sí deben tenerse en cuenta las situaciones de desequilibrio en el momento de la ruptura. Debe valorarse en cada caso para comprobar la existencia o no de desequilibrio económico entre los cónyuges. Los criterios para fijar la pensión compensatoria y su duración vienen, con carácter general, aunque no son exhaustivos, previstos en el artículo 97 del Código Civil. La edad, el estado de salud, la cualificación profesional, las probabilidades de acceder a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la convivencia, la pérdida eventual de un derecho de pensión, el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge, y cualquier otra circunstancia que pueda ser relevante. Estos criterios cumplen una doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio y como elementos que permitan fijar la cuantía de la pensión. Si bien debe realizarse un juicio prospectivo, es decir, debe hacerse un examen de las posibilidades futuras de que el cónyuge al que se le concede la pensión pueda modificar su situación económica, y ello justificaría o no la concesión de la pensión. La sentencia de 3 de noviembre de 2015 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo sienta la doctrina según la cual, en orden a la concesión de la pensión compensatoria, no basta la mera consideración del desequilibrio patrimonial, en sí mismo considerado, sino que debe valorarse la perspectiva causal que lo sustenta, ya en relación con la situación de derechos y obligaciones resultantes tras el divorcio, como en su caso con la mayor dedicación a la familia o a la actividad profesional o empresarial del cónyuge anterior a la ruptura matrimonial. Y la sentencia de 16 de diciembre de 2015 de la Sala Primera del Tribunal Supremo de lo Civil destaca que en casos de convivencia mori uxori, seguida de matrimonio sin solución de continuidad, podrá tenerse en cuenta esa convivencia procedente para decidir sobre la pensión compensatoria.
parte, debemos hacer una diferenciación entre la compensación que se establece en el artículo 1438 del Código Civil y la pensión compensatoria establecida en el artículo 97 del Código Civil. Por una parte, la pensión que se establece en el artículo 97 del Código Civil se otorga en consideración a la contribución pasada a la familia, pero también valorando la dedicación futura a los hijos, para apreciar la posible existencia de un desequilibrio económico. Por otra parte, en la pensión establecida en el artículo 1400 del Código Civil no se establece en consideración de la dedicación futura a la familia ni a la situación de desequilibrio, sino solo en función de la pasada dedicación a la familia, vigente en el régimen económico de separación y hasta la extinción del mismo. El trabajo en el hogar se tiene en cuenta en el artículo 1438 del Código Civil, según el cual los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta del convenio, lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará a falta de acuerdo a la extinción del régimen. Es importante destacar una sentencia por su perspectiva. Es la sentencia del 31 de enero de 2014 del Tribunal Supremo, de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, que sienta una doctrina jurisprudencial que dice: el derecho a obtener la compensación por haber contribuido a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes, que habiéndose pactado este régimen, se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para la casa. Se excluye que sea necesario para obtener la compensación la existencia de que se haya producido un incremento patrimonial del otro cónyuge. Bien, no se necesita, o sea, se requiere solo que se haya realizado un trabajo para la casa, se haya dedicado al trabajo a la casa, pero no se requiere la existencia de un incremento patrimonial en el otro cónyuge. La sentencia de 26 de marzo de 2015, también del Tribunal Supremo de la Sala Primera de lo Civil, profundiza en el tema y viene a decir que para tener derecho a la compensación, el cónyuge debe haber trabajado solo en el hogar. Y solo no quiere decir que haya sido él solo el que ha trabajado. Es decir, para tener derecho no se exige que haya habido un enriquecimiento del deudor que debe pagar la compensación por trabajo doméstico, y que la dedicación del cónyuge al trabajo y al hogar para tener derecho a la pensión ha de ser exclusiva, pero no excluyente. Esto impide reconocer, por un lado, el derecho a la compensación en aquellos supuestos en que el cónyuge que lo reclama hubiera compatible el trabajo en la casa con un trabajo fuera de casa. En estos casos no sería procedente, aunque el trabajo hubiera sido a tiempo parcial. Sin embargo, sí se entiende que ha existido esta dedicación, aun cuando el otro cónyuge haya colaborado en las tareas domésticas e incluso aunque se haya dispuesto de una ayuda externa de terceros en las tareas domésticas. Por otra parte, y también una sentencia importante a tener en consideración, que es la de 26 de abril de 2017, Tribunal Supremo también, de la Primera de lo Civil, en la que se establece, se declara que la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares en condiciones laborales precarias puede considerarse como trabajo para la casa. Eso quiere decir que mediante una interpretación de la expresión recogida en el artículo 1438 en relación al trabajo para la casa, se puede entender que este trabajo, en el trabajo del compañero, en la colaboración de la actividad profesional del compañero en situaciones precarias, pues se entendería también como trabajo para la casa. Bien, el momento a partir del cual se dengan las pensiones alimenticias en un procedimiento judicial es desde la interposición de la demanda, ¿vale? Así lo establece el artículo 148.1 del Código Civil, cuando nos dice: debe aplicarse la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada, en la ley del artículo 148.1. Esto nos lo determina la sentencia de 4 de diciembre de 2013 del Tribunal Supremo de la Sala Primera de lo Civil. Bien, y continúa diciendo que en caso de reclamación judicial de dichos alimentos debe prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda. Bien, pero el artículo 97 del Código Civil nos dice: tendrá derecho a una compensación que pueda consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido.
de modo que podrá establecerse una pensión compensatoria en base a las circunstancias que hayan ocurrido y esta podrá ser temporal. Ello es una alternativa que se aplicará en un otro sentido en función de las circunstancias de cada caso. Varios factores habrán de tenerse en consideración a la hora de ponderar si se debe aplicar o no se debe aplicar esta pensión compensatoria y la temporalidad que se debe aplicar. Bien, debemos hacer una diferenciación entre pensión compensatoria y pensión de alimentos. La pensión compensatoria no es una pensión alimenticia a favor del cónyuge más necesitado, sino es un derecho cuya razón se halla únicamente en la existencia de un desequilibrio que se produce por la ruptura matrimonial. Son, por lo tanto, instituciones diferentes con finalidades y causas diferentes. Los alimentos, la pensión de alimentos, tiene por objeto solucionar el estado de necesidad de quien los acredita. Y sin embargo, la pensión compensatoria pretende compensar el desequilibrio que se pueda producir a consecuencia de la ruptura matrimonial. Finalmente, en cuanto a la modificación y extinción de la pensión compensatoria, debemos tener en cuenta dos artículos del Código Civil, el artículo 100 y el artículo 101. El artículo 100 nos dice que fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación y divorcio, solo podrá ser modificada por alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen. La pensión y las bases de actualización fijadas en el convenio regulador formalizado ante el secretario judicial o notario podrán modificarse mediante un nuevo convenio sujeto a los mismos requisitos exigidos en este código. Y el artículo 101 nos dice: el derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de este podrán solicitar del juez la reducción o supresión de aquella si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos de la legítima. Bien, por lo tanto, de estos artículos se extrae que la pensión podrá ser modificada si se producen alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge. Aparte, la pensión se extingue por las causas que hemos indicado: por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor un nuevo matrimonio o vivir maritalmente con otra persona, si bien se debe haber producido un cambio en las circunstancias determinantes que produjeron este desequilibrio o las causas que nos manifiesta el artículo de cara a su extinción. Asimismo, destacar, ¿no?, que en el caso del fallecimiento del obligado al pago, las pensiones no se extinguen y deberán ser los herederos los que soliciten esta extinción. Bien, pues hasta aquí la ponencia en relación a la pensión compensatoria. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.